Hermanos, estamos tratando de arreglar todo lo mejor posible de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que haga falta, porque queremos que todos puedan disfrutar y ser partícipe, amén, de lo que hacemos aquí. Siempre lo tratamos de hacer con excelencia para el Señor, amén. A Dios hay que darle lo mejor. Maravilloso es el Señor. Vamos a ir a Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Dios es bueno. Aleluya. ¿Lo tienen todos? En Hechos capítulo 17, versículo 22. Capítulo 17, versículo 22. Me lo dejan saber con un amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos, amén. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba estas inscripciones: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Oramos. Padre, yo te doy gloria, honra, alabanza, adoración. Gracias porque estás aquí para llenar, para bendecir, para intervenir de una manera extraordinaria, sabiendo que solo tú ministras, solo tú intervienes, solo tú obras, solo tú haces algo extraordinario en nuestra vida, Señor. Te pido que podamos nosotros ser esos instrumentos dispuestos a compartir tu palabra, la cual es vida. Que ya que no nos conformamos al mundo, que tengamos la valentía y la capacidad de ser como todos los siervos tuyos que has llamado desde el principio, llamado a predicar la palabra del Señor y hacerlo con toda libertad, sin miedo, sabiendo que tenemos la recompensa en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, aleluya, pero pueden continuar adorando y alabando el nombre del Señor. Hoy pues, mirando la escritura que nos toca en el día de hoy, acerca de algo tan extraordinario que Pablo pudo lograr, y es el ir y predicar la palabra del Señor a diferentes lugares. Entendiendo de que en ocasiones Pablo salía a predicar y era despreciado por su mismo pueblo. Recuérdense que él duró, después de esa visión tan extraordinaria, que el mismo Dios a través de Jesucristo le permitió tener, uno teniendo cartas para ir a encarcelar a personas que conocían al Señor, y él iba supuestamente a cumplir lo que Dios había ordenado, erradicando a toda persona que se consideraba cristiana o que mencionaba el nombre de Cristo. Pero qué bueno es que el Dios Todopoderoso la ha levantado a este hombre y dejó que la luz admirable de Cristo lo tumbara de donde él estaba montado. Sabemos que era lo tiró al piso. A la gente, si se enfoca que si fue un caballo, si fue un burro, yo creo que era mayor una actitud altiva que él tenía y prepotente, que necesitaba ser tumbada para que la luz de Dios lo sometiera a él a una transformación extraordinaria, quitándole la vista por unos 3 días hasta que Ananías pudo orar por él. Esto llevó a Pablo a un tiempo de encuentro con el Señor, a un tiempo de conocer la iglesia que ya estaba establecida, aunque estaba en sus principios, sus comienzos. Y él, una cosa que pude entender es que Pablo no se lanzó a la ligera para a hablar la palabra o para contender de la misma, defender la fe,
sino que él tuvo un tiempo de consagración, un tiempo bajo lo que es la estructura apostólica, para él entonces tener ese respaldo de parte de la iglesia para ir a predicar la palabra del Señor, porque ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es buscar, luego entonces equipar, preparar para luego enviarlos afuera a predicar la palabra. Amén. Viendo esto de Pablo, es extraordinario de que ya puede haber pasado unos años, porque Pablo se dice que estuvo entre 12 a 13 años. Algunos pueden decir más o menos. El punto es que tomó un tiempo. Y yo creo que cuando Dios va a llamar a una persona, no lo llama a la ligera. Bienaventurados aquellos que Dios lo llamó a los 2 años de convertido. Pero pienso que el Señor no llama a neófito, el Señor llama a gente que conocen la estructura bíblica, conocen la doctrina, amén, pero también conocen el respeto que debe haber en la iglesia a su nombre. Digo esto porque Pablo, para poder llegar a donde nos encontramos, que fue Pablo, estaba con Bernabé en una ocasión, y saben que en el capítulo 17 sucedieron varias cosas, pero en lo que nos vamos a enfocar por el tiempo, para no tomarnos tanto tiempo, porque en la introducción pudiéramos quedarnos y disfrutar esta riqueza de esta historia tan extraordinaria del apóstol Pablo, de cómo el Señor lo usó. Pero simplemente en el día de hoy, yo quiero que nosotros nos concienticemos de cómo Pablo usó lo que la gente conocía para hablarle de un Dios desconocido para ellos. Entonces el tema de hoy es bien sencillo y es al Dios no conocido. Nosotros, dice, aunque estas personas parecían ser religiosos por los diferentes templos y altares para que tenían preparados para diferentes dioses, porque ellos eran politeístas, esto era para ellos algo normal. No solamente tener diferentes dioses, sino al mismo tiempo darle por encima de sus dioses a veces la filosofía, o sea, tener respuesta de todo. Amén. Y si nosotros hablamos la semana pasada de contender por nuestra fe, de poder nosotros conocer la palabra y traer una defensa contundente, amén, racional, pero respaldada por el Espíritu Santo, para que las personas puedan conocer al Señor. Y yo hablando de esto, o sea, analizando esto, veo que donde estamos hoy, lo que estamos viviendo, la gente no conoce a Dios. Aún la gente que están asociados con iglesias, y eso da pena. Nosotros en estos días tenemos una cristianidad aguada, o como dicen en inglés, watered down Christianity. Nosotros sabemos de que la confesión de fe, decir esta oración, yo creo en el Señor Jesucristo, que Él perdonó mis pecados, que murió y resucitó al tercer día. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Por lo tanto, deja que tu Espíritu Santo more en mí. Nosotros creemos, a veces enfocamos y hemos limitado el evangelio a esa sola frase y a esa sola oración, cuando el Señor a nosotros nos deja saber que el evangelio es más que una confesión. La confesión es el principio, y luego la vida, la consagración, la negación, la exaltación al Dios Todopoderoso a través de nuestra vida es lo que marca la diferencia. La salvación, la redención, ya Cristo la dio para nosotros, pero ahora tenemos que tener una vida que agrade a Dios, no porque esa vida me va a dar la salvación, porque Él ya me la dio, pero es lo que le deja saber a la gente de que hay una diferencia en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, estamos claros de que la gente no conoce al verdadero Dios. Otro punto es que la gente tiene un concepto y una idea errónea de lo que es Dios. A veces la gente se hace un Jesús de acuerdo a su imaginación o a su criterio. Es tiempo de que nosotros entendamos que así como Pablo, que tuvo que hablarle a unas personas que aparentaban ser religiosas, pero eran politeístas,
entender de que él quería extraer y traerle la verdad, traerle al verdadero Salvador y al verdadero Dios. Hoy nosotros vivimos en medio de una confusión. Recuérdense que las otras semanas atrás yo le dije que la verdad está escondida en un bosque de mentira, ¿verdad? Y han querido llenar ese bosque para que la gente se le haga más difícil encontrar la verdad. Entonces Pablo fue podar ese bosque y decir, la verdad está en el centro. La verdad está en el Dios no conocido para aquellas personas. Pero el problema es que tengo que hablar primero a la iglesia y decirle que nosotros tenemos que tener la seguridad de que conocemos al Dios de la Biblia, no el Dios de mi imaginación. Yo, por no entrar en contienda y en la tiradera que se pone a veces en los medios de comunicación, hay uno que yo considero, mire hermano, usted no me ha escuchado hablar así, pero yo lo considero, después de haber visto, que es un payaso. Lo que pasa es que pone el Cristo judío y el Cristo italiano. Yo quiero que ustedes entiendan que aunque tiene que saber hacerse una diferencia del verdadero Cristo, yo no tengo que marginar y tratar de hablar mal, a veces aún de la doctrina y criterio bíblico. O sea que yo entiendo de que hay gente que ha creado a un Jesús que es básicamente súper hermoso, y yo lo sé que él es hermoso, pero vemos a un Jesús que entiendo lo que él quiere hacer, pero nosotros como iglesia tenemos que tener bien claro el perfil de Jesús. Jesus is not only to be cool, is to understand that he came, die for us, so we could have freedom. Pero lo que sucede es que este Jesús es un Jesús tan cool que no importa lo que tú hagas, tú vas al cielo. No importa lo que tú hagas, Dios se va a agradar de ti. Que aún las cosas que yo cometo que no van de acuerdo a Dios, es parte del propósito para que yo entonces pueda ver que Él es misericordioso. Mentira del diablo. Mi Dios es santo, y me gusta lo que dice: sé santo como vosotros, como yo y mi Padre soy santo. Hermano, entiendo de que hay criterios que son, que a veces nosotros nos convertimos, cuando aplicamos incorrectamente la Biblia, nos convertimos en legalistas y afueriamos a la gente. Pero el Dios que nosotros le servimos, Él es amor, y Él te ama como tú eres, pero te ama tanto que no te deja igual. It has to be a change. Si el Señor es transformador, libertador, lo que yo hacía ya no lo hago más cuando Cristo está en mí. Mi alma te alaba, Jesús. Pero quiero que no perdamos esto, y es que tengamos una idea correcta de quién es Cristo. Por eso Pablo, lo primero que él empieza a hablar es hablar de ese Dios. Ese Dios no conocido con D minúscula, que ellos lo presentaban así, no se compara a esos dioses. Entonces tengo que extraerlo y aclararle a ustedes que el Dios mío es con D mayúscula. Que no hay otro Dios igual a Él. Es más, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pablo contendió predicando al Dios verdadero, responsable de crear y sostener el universo. Y entonces, estableciendo eso, por cuanto ellos eran filósofos, les gustaba todo lo que es la astronomía, toda la explicación de las cosas, por qué las cosas están y cómo fueron formadas. Él le dice: tengo la respuesta, y es que Dios creó todo. Pero entonces continuó diciendo: ese Dios tuvo también un plan de redención, el cual ellos no conocían, pero en Génesis 3:15 tuvimos la introducción del plan de redención. Ya ahí ellos estaban teniendo un problema. Y ahora yo quiero hablar de la iglesia entonces. Hablé de la iglesia, ahora yo quiero hablar de la gente que no conoce al Señor. Porque una cosa sería que nosotros como iglesia tengamos un criterio erróneo de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Cristo.
nuestro Salvador, el que demanda de nosotros. Pero la gente del mundo tiene un criterio de Dios y te acepta que Dios creó los cielos y la tierra a veces. Ellos te lo aceptan. El problema que ellos tienen es que me hable de Cristo como Redentor. Y nosotros tenemos que aprender a entender y tenerlo claro. No es una sugerencia, es definitivo, absoluto. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Yeshua HaMashiach o Jesucristo, el Mesías. No hay otro. No es una sugerencia, no es que sí o no, no es que no hay otro. Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundante. Lo que quieren es que nosotros perdamos la capacidad de hablar censurándonos. Pero usted siga predicando la palabra del Señor y hágale conocer al Señor a aquellas personas que no entienden y conocen el concepto de quién es Dios. En Génesis 3:15 tenemos la introducción del Mesías y luego en su nacimiento vemos el cumplimiento de esa profecía diciendo de que Él vino al lugar más humilde, al lugar más despreciado, porque por un hombre entró el pecado y por otro perfecto tenía que salir, caer el pecado de la humanidad para tener la libertad. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Todo el mundo está bien hablando de Dios. El problema surge cuando hablamos de esa piedra de tropiezo. Yo consideraba, estaba leyendo, ahora que tengo un escritorio en mi casa, que arreglé ya por fin. Tenía un año pasando por el desierto, arreglando solito, remodelando la casa. He aprendido mucho. Había una canción que yo estaba cantando. También he llorado y he sentido el dolor. La rodilla, hermano, me dolía. Pero qué lindo es uno sentarse a meditar. Pues nosotros nos sentábamos nos sentábamos nosotros allá en el comedor para estudiar la palabra del Señor. Pero ahora yo me tranco, me pongo mis audífonos y me pongo a meditar en la grandeza del Dios Todopoderoso, porque me he propuesto, quiero conocerle un poco más. Quiero conocerle un poco más. Me recuerdo cuando fueron por primera vez a presentarme o a presentarnos en la iglesia de el Instituto Bíblico. Y cuando fueron, hubo una palabra que se me quedó, y es que el Instituto Bíblico no te hace un pastor o ministro, pero donde, tú sabes como la película que dice, you had me a hello, ¿verdad? Ellos me tuvieron, yo no escuché más nada, yo no me escuché lo siguiente. Cuando ellos dijeron esto, ya se me quedó plasmado. Y es que tú puedes conocer más a Dios. Yo no escuché más nada. ¿Dónde filmo? Y eso fue lo que hice. Y nosotros tenemos que tener esa actitud constante, que cuando abrimos la palabra, nosotros queramos conocerle más a Dios. No importa los años que tengamos predicando. Ese tiempo de prepararnos cuando vamos a predicar solamente, o cuando vamos a hablarle a alguien, esos tiempos ya pasaron. Aquí no podemos estar jugando así. Bueno, entonces dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Mira lo que dice. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivas, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, aleluya. Y que el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero oiga esto, 2 meses, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. You see, hermano, yo me propongo de que nosotros podamos ir y presentarle ese Dios conocido, pero van a ver en ocasiones, si usted lee el mismo capítulo y si usted sigue leyendo los acontecimientos de Pablo, él fue y predicó la palabra del Señor en las sinagogas, pero entró a un lugar donde dicen que no eran nobles igual que los demás, o sea, que no aceptaron la verdad, incluso procuraron para sacarlo y hasta matarlo, pero lo que él hizo, por cuanto ustedes rechazaron esta verdad que con amor quiero presentarle, me sacudo mis zapatos y sigo caminando. You see, nosotros hemos con esta mentalidad inclusiva que se ha ido promoviendo en todo el sentido de la palabra. No entendemos, aún el gobierno mismo diciéndonos, manipulando a la gente, diciendo lo siguiente: tú no eres responsable de lo que te está pasando. Tú eres por tu demográfica, de donde tú vienes, tu color. Por eso es que te tenemos que dar a ti las cosas. Eso es mentira del diablo. El Señor, el evangelio es reconociendo que todos somos pecadores y la culpa es de nosotros. Pero la gracia de Dios es que cuando venimos a Él, Él nos perdona y nos hace una nueva criatura. Pero yo leí unos versículos que ameritan nuestra atención. Y es que Pedro entendía esto, que el problema está que nosotros lo que creemos, tenemos consciente de que Él es piedra de ángulo, la principal piedra, Jesucristo. Él es la pieza importante que soporta todo el edificio. Nosotros venimos a complementar el edificio, pero para los que no creen, esta piedra se convierte en una piedra de tropiezo. El tropiezo para el que no conoce a ese verdadero Dios es Cristo, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacérselo ver a ellos como un Cristo bueno e importante. Mire, hermano, si el Señor no dijera que nosotros fuésemos malos, o nos demostrara a nosotros que somos malos y que necesitamos de Él, Él no fuera justo. Pero como Él es justo, propuso un medio para que nosotros viniéramos a Él. Pedro tenía bien claro de que nosotros necesitábamos entender que esa piedra de tropiezo es preciosa y va a hacer caer a muchos, y algunos lo rechazarán. Pablo entendió que iba a ser rechazado por la predicación del evangelio y de predicar a Cristo y crucificado. Después del versículo 24 diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres o manos de hombres, sino ni siquiera por cosas talladas en mano. Pero continúa diciendo lo siguiente, el versículo 26 y después el versículo 27. Aleluya, Dios es bueno. Aleluya. Pablo está haciendo un énfasis en que las cosas que nosotros podemos hacer, a veces aún limitamos a Dios, pero Dios es más grande que eso. Gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por el templo, porque venimos aquí a adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero una de las características que vemos, que Dios quería que las especificaciones, que el altar se hiciera con piedras no talladas por hombres. Tenía que ser rústico, porque a Dios le gusta lo rústico, lo natural. O sea, por eso es que Él dice: mira, este Dios no es para morar, porque Él quiere hacerle entender que es para morar en nuestro corazón. Él fue hecho, el templo donde Él quiere morar es nuestro corazón. Por eso Él quiere que nosotros le hagamos a la gente conocer. Y yo termino con esto. Y dice aquí: Pablo procuró buscar la forma y representaciones que las personas consideraban importantes para llevarlos
al conocimiento del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús hecho hombre, por el cual nos hizo salvo a nosotros. Su amor y su gracia es grande. Cuando nosotros vemos ese Cristo como el criterio que tenemos nosotros, lo limitamos porque nuestro amor tiene límite, pero el amor del Señor no tiene límite. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él le habla que Jesucristo es el mediador. Todo el mundo estaba bien, pero luego le estaba diciendo a ellos, antes de terminar, perdón, él le estaba diciendo a ellos que él estableció, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, donde dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron que los muertos, empezaron a decir: mira, vamos a hablar contigo el otro día. Otros se fueron. Pero aquí está el detalle. Aquí está la palabra de bendición, hermano. Mira lo que dice: más algunos creyeron, versículo 34, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, que era básicamente un juez, representante, amén, de alto nivel, y una mujer llamada Dimaris. Por eso es que entre tantos puertorriqueños hay muchas Dimaris. Búscalo ahí para que tú veas. Dimaris, entre otros. Pero a veces nosotros nos enfocamos en la gente que rechaza el conocimiento de Dios y no nos enfocamos en los 2 o 3 que aceptan el conocimiento de Dios. Hermano, tenemos que enfocarnos y entender que el Señor hace un llamado general, pero pocos responderán al llamado. No nos sintamos mal porque no hay cantidad de gente. Sintámonos bien porque el evangelio está siendo predicado. El que rechace el evangelio, el que rechaza la verdad de Cristo, pues él tendrá su condenación. Pero nosotros, el trabajo de nosotros es predicar la palabra del Señor. Fíjense que hay una historia, y yo creo que lo han usado mucho en anécdota, y es lo siguiente. Nunca lo he usado en mis predicaciones. Estaba buscando en los bosquejos y nunca lo había usado. Y dice que era una niña que entró con su mamá a una bodega, a un supermercado. Pero esta niña se portó tan bien que el señor que estaba ahí, el dueño del lugar, dijo: no, pero a esta muchacha hay que dar una recompensa. Y cuando ellos fueron ya para pagar, le dice: niña, mete tu mano ahí donde están los dulces y coge lo que tú quieras. Y ella dijo: no, señor, gracias. Dice, pero ¿cómo va a ser que ella no aprovecha? Porque a los muchachos les gustan los dulces. ¿Sí o no? ¿A quién no le gustan los dulces? Entonces, el señor insiste de nuevo y le dice: oye, pero toma, puedes coger lo que tú quieras. Él le dice que no, otra vez. Lo que sucede es lo siguiente, que como él vio que ella no lo hacía, él le dijo: ok, yo te voy a dar. Y él cogió la mano, cogió todos los dulces y se lo dio. Cogió las 2 manos la niña y puso los dulces ahí. Cuando entonces salieron, la mamá le dice: pero ven acá, explícame, ¿cómo es que tú dijiste que no y esperaste que él te lo diera? Y ella dijo: mami, lo que pasa es que las manos del Señor son más grandes y caben más dulces. Bendito sea el nombre de Jesús. La gracia de Dios es sumamente grande, hermano. Bendito Dios. Por eso es que hay que esperar que Dios obre, que Dios intervenga, que Dios ministre. No te preocupes, tú predica la palabra y la gracia de Dios se manifestará en nosotros. Cuando tú tratas de hacerlo tú, no vas a llegar a lo que Él puede darte a ti, mis hermanos. Bendito Dios, póngase de pie, bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria.
El Dios no conocido tiene que darse a conocer por toda la humanidad. Aleluya. Dejarle saber a todo el mundo que Él es el Salvador, Redentor, y que vino a hacer algo especial en nosotros. Yo quiero con esto, que mientras nosotros cerramos nuestros ojos, decir lo siguiente. Y es algo, el Señor nos llama. Lo que nos aleja a nosotros es a veces la forma de la gente mal aplicando la Biblia, poniendo en las personas una presión innecesaria. Pero la gracia de Dios es tan grande que Él todavía quiere que nosotros podamos recibirle a Él y dejarle todas nuestras cargas a Él, porque Él lo que quiere darnos a nosotros es esa vida eterna y que podamos vivir hoy, podamos vivir su gloria de una manera extraordinaria. Ese Dios es el que yo conozco. Ese Dios es el que yo predico. El que tiene poder, el que liberta, el que transforma, el que ministra. Ese Dios que sostiene el universo. Ese Dios que obra, ese Dios que te conoce cuántos pelos hay en tu cabeza. Él sabe cómo tú reaccionas. Él pone las condiciones para que tú reacciones de tal forma que tú puedas acercarte a Él. Bendito Dios, aleluya. De lo que no recibieron, toda la gente que fue con usted, a lo mejor fueron a la iglesia y empezaron con ustedes. Algunos rechazaron, pero usted está firme. Y usted está buscando, y Dios se agrada de la perseverancia de cada uno de nosotros. Ese Dios conocido para nosotros, que ahora lo conocemos íntimamente, quiere que nos continuemos teniendo una relación más íntima con Él. Are you passionate to share the word of God? ¿Tiene esa pasión para compartir la palabra? ¿Te preocupas? ¿Sabe que una de las cosas que Pablo se le conocía a él era porque él se consideraba deudor tanto de judíos como griegos? Soy deudor del que no tiene conocimiento. Aleluya, bendito Dios. Es contraproducente que el Señor le diga: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Aleluya. Pero nosotros tenemos esta verdad tan especial que ahora el pastor tiene una Biblia grande con letra grande y puede ver mejor a su nombre, sea la gloria. Pero la palabra del Señor es la verdad. Y tenemos que abrirle a las personas el entendimiento por la palabra y dejar que ella haga el efecto para la cual le envíe, y que las personas puedan ser transformadas, restauradas. Aleluya, bendito Dios. Maravilloso es el Señor, te adoramos. Tú eres santo, tú eres poderoso. Aleluya. Por último, aquellos que puedan tener alguna duda, porque nosotros a veces decimos: Señor, si yo te conozco, pero es verdad que yo necesito hacer tantas cosas para tener la salvación. Lo único que tenemos que hacer es, número uno, reconocer que somos pecadores y que Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es suficiente para salvarme. Cuando yo abro mi corazón y dejo que el Espíritu Santo more en mí, y luego yo estudio la palabra, hay una transformación, porque esa palabra se hace viva en mí y me he transformado de una manera especial. Y ahí comienza mi proceso de santificación, o sea, acercamiento al Señor, porque me estoy alejando del mundo. Cuando entonces tengo esa relación con Dios, que nosotros lo vemos difícil a veces porque tenemos que poner voluntad humana. No, Dios pone el querer como el hacer, y Él te atrae. Él quiere atraerte a ti, a Él, atraerte a Él. Cuando tú eres atraído a Él, entonces puedes tener la libertad, y viene algo que es extraordinario, que solamente lo pone el Espíritu Santo. Es un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que el alcohol, la droga,
que lo que ofrece el mundo no puede dar ese high que solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y dice que de tu interior saldrán unos ríos de agua viva, el Espíritu Santo. Aleluya. Todo el mundo is freaking out outside. Oh, we don't know what we're going to do. We're going to do the same thing that we've been doing, praising God and looking for Him, praising, glorifying His name and living what the Word of God is saying. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios. Alabado sea su nombre. Últimamente no hemos estado haciendo llamados porque, a ver, yo le voy a ser sincero. Es más por precaución, pero ni siquiera es eso. Pero nosotros creemos en el poder de Dios. Dios se sigue moviendo y sigue haciendo cosas. El hecho de que podemos ver que han habido personas afectadas por esta enfermedad y han podido mantenerse, es que como conocen el poder de Dios, se han podido mantener. Aleluya. Aleluya. En esta oración vamos a incluir, si alguien necesita una oración específica, algo, el altar está abierto. Amén. Y le pedimos al Señor que sea obrando. Así que, bendito Dios, levantemos nuestras manos, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Padre, yo sé que tú nos has dado una responsabilidad a nosotros de hacerle conocer a cada persona que tú eres el único Dios, verdadero Dios, y que solamente en ti hay salvación. Padre, ayúdanos a tener la valentía y la capacidad de poder hablar y compartir nuestra fe con los demás, que puedan conocer, que podamos usar la valentía así como la tomó Pablo, no teniendo, aunque sí hay cosas que nos dan temor, Padre, pero ayúdanos a tener la capacidad de enfrentar ese temor, como lo enfrentó Esteban, como lo enfrentó a un Pedro y como lo enfrentó Pablo. Pero más que todos, lo enfrentaste tú, Señor. Gracias, oh Dios. Te pido que seas tú llenando, que seas tú obrando y que seas tú ministrando de una manera especial en nosotros para poder vivir esto, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, honra, alabanza, adoración. Padre, te pido que seas tú llenando y bendiciendo, interviniendo. Tú conoces el deseo, el anhelo que hay en su vida. Te pido que tú le des la paz y la tranquilidad que solamente tú das, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, nosotros ponemos toda nuestra confianza en ti. Él es tuyo, tú lo guardas, tú lo proteges. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú permites que sea disfrutada en su vida, Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, tu poder, tu gloria, tu majestad. Aleluya. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Jesucristo. Te damos gloria.